siempre digo, no todo lo viejo es vetusto, ¿no? No, o sea, hay supuesto. que tener una... Porque hay gente que dice, bueno, si esto es viejo, chau, desechémoslo. No necesariamente es inservible o vetusto. Ni necesariamente todo cambio es bueno, claro, ni necesariamente la palabra progreso es siempre positiva. Exacto. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que buscar realmente un equilibrio y sobre todo también incorporarlo en la discusión con los docentes y básicamente con quienes representan estos últimos, con los gremios. A veces, a mí particularmente, me duele un poco ver que la discusión educativa en la Argentina parece que tuviese una sola variable, que es el salario docente, que es una herramienta importante, por supuesto, pero... nadie va a negar lo fundamental que es contar con docentes bien remunerados. Sí. Pero no es lo único, no agota la agenda de los docentes el hecho del salario de los maestros y los profesores. Estamos hablando de condiciones de trabajo, pero fundamentalmente estamos hablando de contenidos y de qué tipo de personas queremos formar. ¿Qué es ser argentino en el siglo XXI? ¿Qué es ser un patriota ahora que entramos al año de nuestro bicentenario como patria? Sí. ¿Qué es ser un patriota en el siglo XXI? Y de alguna manera, bueno, poder conjugar lo que es la argentinidad también con los docentes, con los padres y con todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Sabés que me resulta de verdad fantástico y súper interesante? Este que es un tema, un nudo gordiano. Tengo que decir un pequeño suspirito ahora a la medianoche, pero te quiero dejar, digamos, como siempre te digo, picando en el área esto, que justamente pasó hoy, ¿no? Estamos 14 de diciembre y yo, y no es ver la mitad del vaso vacío ahora, sino es tratar de, digamos, de comentar ciertas cosas para ver cómo se puede de alguna manera empezar a conseguir soluciones. Hoy, un lío infernal en el Congreso con la elección de la UBA. Vos veías los pibes, pero pibes jovencitos, con la cara tapada. Yo decía, o sea, ayer hubo elecciones en Chile, hablando de presidenciales, hace poco hubo elecciones en Uruguay, dos países hermanos, en donde elecciones presidenciales, todo tranquilo. Acá, elección del rector, una cosa realmente terrible lo que pasó, ¿no? Yo digo terrible además porque pibes, chicos, o sea, pibes de qué edad, están pibes de 20, podía haber 18... desde 20 hasta un poquito más grande. Bueno, como que sí, había algunos que eran sospechosamente mayores. Pero digamos, te lo dejo picando el área. Dale, solo 30 segundos y ya vuelvo con Gustavo Marangoni. ¿Todo bien? ¿Cenaron bien? Bárbaro, gracias. Paga con tarjeta Galicia. ¿Sabe que tiene un bonito? Me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Con tarjeta Galicia Débito tenés un 30% de ahorro en restaurantes los viernes en todo el país. Tarjeta Galicia, cada día más. Y bueno, como digo, Gustavo Marangoni acá charlando de verdad de un montón de cosas. Y esto, Gustavo, que me parece lo que pasó hoy, justamente en la mañana del Congreso, la elección de la UBA. Mira, Karina, creo que hay algunos sectores de nuestra comunidad que se llenan la boca de defender la educación pública, la instrucción pública, la igualdad de oportunidades, y lo único que han hecho y hacen es deteriorarla, destruirla. Hay muchos que tienen un discurso tremendamente encendido en defensa del Estado y lo que hacen es deteriorar la imagen, la calidad del Estado con actos como los que vos referenciabas sucedieron esta mañana. Por lo tanto, yo creo que el Evangelio dice algo, a que venimos en época navideña, dice dos cosas, dice, por sus frutos los conoceréis, y no por mucho decir Señor, Señor, se entra al reino de los cielos. Es una forma de decir, bueno, acá no, digamos, para ser en ese caso, digamos, un buen cristiano no alcanza con decir que uno cree en Dios, tiene que actuar como si creyera en Dios. Bueno, con la educación pública o con todo lo estatal pasa lo mismo. Hay algunos sectores que tienen un discurso encendidamente en defensa de lo público, y con su accionar lo único que logran es que mucha gente que está viendo la tele dice, mejor mandemos al nene o al chico o a nuestro hijo a la educación privada porque fíjate lo que pasa ahí. Y yo creo que es muy negativo que suceda esto porque nosotros tenemos muchos ejemplos de cómo lo público y la excelencia pueden rimar perfectamente, tanto a nivel científico-tecnológico, el CONICET, el INTA, el INTI, bueno, organizaciones como la que tengo el honor de representar como director en el Banco Provincia. Digo, hay muchos lugares donde lo público es muestra de excelencia, pero bueno, lamentablemente
el accionar de algunos lo arruinan. Y yo creo que tenemos que apostar a demostrar que ese camino puede ser posible, además sin falsas contradicciones, porque lo público y lo privado en esta área se complementan, como casi en el resto de las áreas. Claro, pero ¿qué cosa, no, Gustavo? Digo, ¿cómo hacer para empezar de alguna manera digamos, cómo se evita? Pero yo creo que hay toda una concientización que pasa por, no sé si más, viste, por decirlo, por las bases, o sea, hay que empezar también con los propios chicos, ¿no es cierto? En las escuelas, explicando ciertas cosas. Yo creo que si no se caen todo en una bola, viste, de agresividad y de locura que no lleva a ningún lado verdaderamente. Sí, obviamente nosotros, los mayores, los padres, los dirigentes, etcétera, cada uno tenemos nuestros niveles de responsabilidad, pero fundamentalmente yo creo que evitando la demagogia. Hay cosas que están mal, que no se deben hacer. Creo que algunos creen que la supuesta legitimidad de su reclamo les permite hacer cualquier cosa. O la enunciación de un fin noble permite utilizar medios innobles. Entonces pasa lo que pasa y a lo mejor el resto mira y no hace nada y no se compromete. Y yo creo, siempre que vos tuviste la gentileza de invitarme a tu programa, siempre termino haciendo una reivindicación de la política y de la participación en general, por la política o por la no política, porque lo que no podemos pretender es que si hablamos de nuestro país en tercera persona, se generen cambios que nos beneficien a nosotros. Nosotros tenemos que hablar de nuestra Argentina, de nuestro país, de nuestra patria. Creo que además es una linda época para, no solo por esta época del año, sino por el año que enfrentamos, el 2010, de recrear una suerte de pasión por lo nacional, por nuestro país, porque nosotros cumplimos 200 años y a veces, como decís vos, mucho énfasis en la mitad de la copa vacía, pero Argentina es un país que fue en su momento oportunamente un invento exitoso. Siempre nos educaron como que todos nuestros vecinos nos habían robado un montón de territorio, ¿no? Vos fíjate que a veces cómo la influencia de la educación te puede frustrar cuando en realidad tenés todos los motivos para estar orgulloso, porque claro, te mostraban de chico el mapa del virreinato del Río de la Plata que llegaba hasta el Alto Perú, todo, y decían todo esto era nuestro y nos lo robaron. En vez de mostrarte que hubo un proceso en el cual la Argentina se expandió, lo que era originalmente el puerto de Buenos Aires y lo que Sarmiento llamaba los 13 o 14 ranchos, digamos, se llegó a extender a un país de los más grandes de la Tierra, el octavo, desarrollando un Estado y una educación pública de excelencia. De excelencia pública que le permitió, nos permitió como país recibir millones de inmigrantes que vinieron buscando un futuro mejor. Inmigrantes que eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, italianos, rusos, polacos, y en ese momento también a lo mejor despreciados. Decían, no, porque nosotros queríamos que viniesen ingleses, franceses, y esa gente, nuestros abuelos, hizo un país próspero y pujante. Y hoy, otros millones de inmigrantes de naciones latinoamericanas, chilenos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, peruanos, vienen a la Argentina, ponen lo mejor de sí, y hay muchos que también se molestan, o a lo mejor te señalan algún caso que pueda haber de delito como para impugnar todo eso. Yo digo, no, la Argentina crece y se hace grande cuando atrae gente que viene con ganas de trabajar, de ir adelante, etcétera. Entonces, fíjate qué oportunidad, qué paralelismo, ahora que lo pienso, no solo en el tema de la inmigración, también en 1880, de 1880 hacia adelante, la Argentina capturó una ola de crecimiento global a partir del precio de sus alimentos. Hoy volvemos a vivir el mismo fenómeno. El mismo fenómeno, exactamente. ¿Cuál es nuestro deber como política? Agregarle valor. Agregarle valor, que ese impacto de la economía no sea solamente el impacto o la demanda global y el esfuerzo, por supuesto, de quienes trabajan en el país para acompañar eso, sino que la política pueda cumplir con el hecho de darle horizonte a eso. Y para esto necesitamos voluntad e instituciones fuertes para que podamos pensar más en el largo plazo y menos pesimismo profesional. Sí, claro.